Hola, continuamos con el siguiente tema de esta serie que venimos desarrollando y como recordarán habíamos visto en la presentación anterior las promesas, el pacto eterno que el Padre había hecho con su Hijo, de cómo Él pondría a los enemigos de Cristo como estrado de sus pies y de que como Cristo tomaría en sus manos el rescate del mundo y al venir aquí a esta tierra y encarnarse y al sufrir la cruz revelaría Él a las potencias celestiales, revelaría el carácter de Dios, revelaría el carácter del gobierno de Dios y sus leyes más fundamentales. Y no solamente eso, sino que el hombre, al contemplar el sacrificio de Cristo, tendría una puerta abierta para conocer a Dios, para entender su carácter y al mismo tiempo para recibir la identidad y el valor que el sacrificio de Cristo le estaba revelando. Sin embargo, cuando el pacto eterno entre el Padre y el Hijo fue realizado, el Hijo propuso algo más respecto de la humanidad. El Hijo en su obra de rescate por la humanidad propuso hacer algo por ella que es maravilloso y que las Escrituras presentan como siendo un misterio. Adentrémonos en este tema para poder observar el propósito del Padre y el Hijo para con la humanidad. Habíamos leído en la presentación anterior el siguiente versículo que se encuentra en Romanos capítulo 16, versículo 25 en adelante. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Y qué es lo que notamos en este versículo? Que el Padre, el único y sabio Dios, nos puede confirmar, nos puede apuntalar, nos puede hacer estar firmes. Y este concepto lo encontramos en otros versículos. En Judas 24 dice, a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo, sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. En Hechos 20:32 dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. En 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que seáis confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En 2 de Tesalonicenses 3:3 dice, mas fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. En 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Vemos así que Dios es poderoso en guardarnos, en mantenernos de pie, en evitar nuestra caída y guardarnos de todo mal y establecernos. Este concepto, volviendo al versículo de Romanos, surge o viene del Evangelio que predicaba Pablo y de la predicación de Jesucristo. Y estas dos cosas, la predicación de Jesucristo y el Evangelio, contienen la revelación del misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos. Es decir, en Cristo y el Evangelio está el misterio revelado. Pero, habiendo este misterio estado oculto por tanto tiempo, ha sido manifestado, ahora es declarado y dado a conocer a las gentes con la finalidad de que obedezcan a la fe. Este misterio es dado a conocer con la predicación de Jesucristo y del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vemos así que hay un misterio que ha estado oculto por la eternidad que ahora es hecho manifiesto.
Y no solamente ha sido manifestado ahora, sino que es manifestado en las Escrituras por los profetas. Hay un misterio que es necesario revelar, dar a conocer, manifestar, y es en la revelación de ese misterio que viene la obediencia a la fe. El misterio, al ser revelado, manifestado, conocido, creído y aceptado, lleva al ser humano a la obediencia de la fe. Y no solamente eso, sino que a ser apuntalados, establecidos y confirmados por Dios el Padre. En ese sentido, no deja de ser interesante que la versión de las Sagradas Escrituras de 1569 traduzca a Deuteronomio 29:29 de la siguiente manera: lo encubierto del Señor nuestro Dios es descubierto a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que hagamos todas las palabras de esta ley. Dios nos revela y nos da a conocer el misterio porque estaba oculto a nosotros, para que podamos guardar todas las palabras de esta ley. Y quizás lo primero que tendríamos que hacer es estudiar y definir el misterio. ¿Qué es esto que estaba oculto y ahora está revelado? ¿Qué es este misterio? ¿En qué consiste? ¿Qué es el misterio de Dios? Quizás el primer versículo que podríamos leer es el bien conocido de Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 25. Dice: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El anunciar cumplidamente la palabra de Dios consiste en anunciar en forma completa y acabada, en su debido tiempo, el misterio que había estado oculto. ¿Desde cuándo? Desde los siglos y edades. Así, volvemos al mismo misterio que estaba oculto desde los siglos en el versículo que leímos recién de Romanos. Sin embargo, este misterio, este secreto que había estado oculto, es dado a conocer, es manifestado, es revelado a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Este misterio entonces consiste en las riquezas de la gloria de Dios, y su voluntad es que sea dado a conocer entre los gentiles, es decir, entre aquellos que aún no son parte del Israel espiritual. Y este misterio está allí mismo definido. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Se anuncia a Cristo en el ser humano con la finalidad de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Algo inaudito es anunciado en la predicación del Evangelio y de Jesucristo. Y esto es de que el Hijo de Dios descendió. Cristo bajó para morar en carne. Él es venido en carne. Y esto, a pesar de ser una referencia primaria a su encarnación, también es una referencia al Espíritu de Cristo morando en cada corazón que le abra la puerta. Jesucristo es hoy venido en carne. Y la lucha de Lucifer consiste precisamente en oponerse tenazmente a esa verdad, porque es el amor de Dios revelado en su Hijo que muestra hasta dónde desciende Cristo para poder presentar ante Dios a todo hombre perfecto. Porque es la obra de Dios en el hombre, porque es tan solo Cristo en el hombre lo que salva al hombre. En ese tenor Juan nos dice en 1 de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La simiente de Dios, el Hijo de Dios, es decir, Cristo, en el corazón de cada ser humano hace que el hombre haya muerto al viejo hombre, nacido una nueva vida y, como dice Pablo, pueda decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Cristo mismo se entregó, se dio a sí mismo por ti y por mí, para que por su Espíritu nosotros pudiéramos vivir y ser hechos a su semejanza. Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, Cristo en el ser humano, Cristo morando en el ser humano por su Espíritu. El Espíritu de Cristo, su divinidad, haciéndose carne, morando en la carne humana para su rescate. Y es justamente este morar de Cristo en cada corazón lo que habilita a la obediencia de la fe. Es este morar lo que habilita a presentar perfecto a todo hombre que se halla en Cristo Jesús. Y el hombre se halla en Cristo Jesús cuando deja morar al Espíritu de Cristo. Cristo, el poder de Dios, morando en el corazón humano, es el misterio de Dios que estaba oculto desde la eternidad y que está testificado por las Escrituras y manifestado, revelado ahora. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Y qué es la esperanza? Es el anhelo, es el deseo de gloria. Cristo es la gloria de Dios. Es el anhelo, la pulsión, la esperanza de tener a Cristo. Y no solamente eso, sino que hace referencia a una esperanza de un futuro, de una promesa de gloria que es eterna y cuyo peso es inmedible. Cristo, la esperanza de gloria, es la promesa de una herencia incorruptible. Es la esperanza de un carácter a la semejanza del Hijo de Dios. Es el anhelo de ser glorificado, de recibir la gloria de Dios para hacer visible, para manifestar, para dar a conocer el carácter de Dios. Es el anhelo, el deseo de dar a conocer a nuestro Padre, revelar su gloria y de esa forma glorificarlo, como Cristo mismo dijo en su oración al Padre: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y este es el misterio de la predicación que ha estado oculto desde los siglos, sin embargo es revelado por los profetas. Y sigamos leyendo otro versículo respecto del misterio que nos permitirá expandir estos conceptos. En Efesios 1:9 nos dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí vemos que la voluntad de Dios es el misterio. El anhelo de Dios es que se dé a conocer el misterio de su voluntad, que es algo que Dios mismo se había propuesto en sí mismo. Él mismo, desde los tiempos eternos, se había propuesto hacer esto. ¿Y en qué consiste esa voluntad? Vamos a leer el contexto para poder verlo con claridad. A partir del versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad del Padre para con nosotros es de bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es más, ya nos bendijo. Está escrito en tiempo pasado. Todas sus bendiciones ya han sido dadas a Cristo y están esperando nuestra disponibilidad, nuestra voluntad. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha ante Él. La voluntad del Padre para con nosotros y nuestra predestinación antes de la fundación del mundo
fue la de ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Este es el puro afecto de su voluntad. Esa es la voluntad del Padre, es decir, en caso de que el hombre cayera y pecara, aun a pesar de esta eventualidad, el propósito del Padre, el puro afecto de su voluntad por su amor, consistía en rescatarnos de la perdición y adoptarnos como hijos suyos por medio de su Hijo amado. El propósito, la voluntad del Padre, ese misterio que es ahora revelado, consistía en hacer esto por medio de Cristo en nosotros. Esta predestinación, la cual es la voluntad del Padre, está descrita en Romanos 8:29, cuando dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos predestinados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el misterio de su voluntad. Es decir, en el concilio del Padre y el Hijo, en la planificación de la creación, estuvo en la voluntad del Padre en crearnos y hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados para eso. Y la caída del pecado parecería que arruinó este destino. Sin embargo, el plan de redención, el pacto eterno, consistía precisamente en remediar esta situación en caso de presentarse. La sabiduría de Dios en misterio es el habernos adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, aún en la tragedia de que el hombre pecara. Este es el puro afecto de la voluntad del Padre. Este puro afecto es la complacencia de Dios, revelándonos así el anhelo de Dios de que seamos sus hijos, así con esas mismas palabras con las cuales a Cristo se le declaró su identidad. Y este es el misterio que es revelado, es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, toda esta voluntad de Dios es gloriosa al revelar la gracia del Padre, que consiste en hacernos aceptos en el amado, en su Hijo. Su gracia, que es gloriosa, se manifiesta en que nos acepta en su Hijo, como a su Hijo, a pesar de haber caído. Fuimos predestinados para alabanza de su gloria, ya sea que hubiésemos pecado o no. Fuimos hechos para que la gloria de Dios sea manifestada, y habiendo pecado, esto es posible por medio de su gracia sobre nosotros. Es decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es el medio por el cual Dios quiere glorificarnos con su carácter, y Cristo en nosotros viene así a revelar el carácter de Dios para su gloria. Y esta aceptación, ¿cómo se manifiesta para con nosotros? Se manifiesta en darnos a conocer su voluntad, en revelarnos este misterio, en darnos a conocer esta su voluntad. Es en Cristo Jesús en quien tenemos la redención de nuestras almas por su sangre. Es en Cristo en quien tenemos el perdón de pecados según las riquezas de la gracia del Padre. Es esta gracia la que hizo sobreabundar para con nosotros. Y recordemos que la gracia de Dios consiste en el perdón de pecados y en el don de Cristo. Esta gracia es rica, es generosa, es sobreabundante, aun para los estándares de infinitud de Dios. Es tan así que hizo sobreabundar esa gracia. ¿Y cómo la hizo sobreabundar? La hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, en conocimiento, en la revelación de su voluntad. Es la sabiduría e inteligencia que Él nos hace sobreabundar la que nos da el conocimiento del misterio de su voluntad. Es la revelación y el conocimiento del plan y anhelo que Él tiene para con nosotros, la forma en la cual Él nos hace conocer la superabundante naturaleza de la gloria de su gracia. Y la gloria de su gracia consiste precisamente en que somos hechos hijos de Dios en el amado. En el amado significa por medio de Cristo en nosotros la esperanza de gloria.
Y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué la voluntad del Padre para con nosotros es un misterio? Es descrita como un misterio porque estaba oculta desde los tiempos eternos, pero en estos días es revelada. La voluntad del Padre es juntar todas las cosas en Cristo, incluyendo las que están en los cielos. Este plan, esta obra, el pacto eterno y las promesas del Padre al Hijo estuvieron ocultas desde el mismo principio. Cuando no había pecado, no había necesidad de su manifestación y revelación. Cuando el hombre es creado para manifestar a Dios ante la rebelión de las huestes celestiales, es el inicio de ese plan. Y el hombre al caer pone en movimiento y de esa forma manifiesta y revela ese misterio que estaba oculto, era desconocido, pero que estaba en el corazón del Padre y el Hijo desde el principio. Y esta revelación es la revelación de la gloria de Dios en su misericordia y gracia. Es la revelación del carácter del reino de Dios ante lo que nunca antes había sucedido, que es la rebelión. Y como decíamos, la voluntad del Padre es juntar todas las cosas en su Hijo Jesús. Así tenemos nuevamente aquí revelada la relación fuente-canal. El Hijo es el medio por el cual el Padre logra hacer todo esto. Porque, como habíamos mencionado anteriormente, las potencias y potestades celestiales también necesitaban una revelación más plena del carácter y las glorias de la gracia del Padre, dadas las acusaciones de Satanás. Y es en Cristo Jesús que esto ocurre. Y sigamos viendo el versículo que venimos analizando. Efesios, leemos ahora a partir del versículo 11, dice: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es en Cristo que somos hechos coherederos, tenemos herencia, de acuerdo a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo que recibimos es el primer pago, es el anticipo de la herencia, de la promesa. Por eso a Abraham se le dijo: yo soy tu escudo y galardón. El hijo hereda siempre primero el carácter de su padre. Esa es la primera herencia. Primero un carácter, después un cuerpo que glorifique a Dios y después la tierra. Cuando se hereda un carácter, primero se hereda la identidad, en que somos hechos hijos de Dios, y se hereda un valor, que consiste en conocer y saber que Dios nos ama, que piensa en nosotros con pensamientos infinitos y que estamos siempre presentes en su voluntad. La palabra de verdad a la cual hace referencia es la sabiduría e inteligencia. El conocimiento del misterio de la voluntad del Padre es el evangelio de nuestra salvación y, recibiendo esa palabra, somos sellados con el Espíritu Santo. Aquí tenemos entonces una clave para recibir el sellamiento del Espíritu Santo. Oír y creer para ser sellados. Oír, recibir y comprender el misterio de Dios, Cristo en nosotros. Oír, recibir, comprender el plan diseñado por Dios en la redención de la raza humana por medio de su Hijo unigénito. Cuando nosotros oímos, entendemos y creemos eso, somos sellados con el Espíritu Santo. Y es en la entrega del Espíritu de Cristo, su naturaleza divina, que vemos la salvación del hombre. Así, en estos versículos vemos detallados el proceso, ¿no? Predestinación, llamado, justificación, santificación, glorificación. Romanos 8:28 en adelante nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. El Padre le dijo al Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre, habiendo pecado, es llamado a recibir a Cristo, y recibiendo a Cristo, recibe la justicia de Dios. Siendo así justificado, en ese proceso es santificado y al final es glorificado. Habiendo visto este versículo sobre el misterio que estaba oculto, veamos otro versículo. Este se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante, y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Este versículo nos dice que Pablo hablaba sabiduría de Dios en misterio. ¿Y de qué está hablando? Si nosotros leemos el contexto, descubriremos que en el versículo 1 de este capítulo Pablo anuncia el testimonio de Dios. El testimonio de Dios, las veces que el Padre habló, declaró que Jesús es su Hijo amado. El versículo 2 habla acerca del conocimiento únicamente de Cristo y este crucificado. Y en el versículo 8 nuevamente habla acerca de Cristo crucificado. Así, vemos que el contexto inmediato de este versículo es Pablo hablando de Cristo y este crucificado como el único conocimiento. Pablo mismo dice que Cristo es la sabiduría de Dios, y esta sabiduría, Cristo, el Hijo de Dios, y este crucificado, es en misterio. Este misterio es la sabiduría oculta, es decir, que existía, pero que todavía no había sido revelada y manifestada. Esta sabiduría era desconocida, por eso es oculta. Y porque les era oculta, los príncipes de este mundo crucificaron a Cristo, porque si lo hubiesen sabido, nunca lo habrían hecho. Y adicionalmente, ¿qué estaba escondido? ¿Qué es lo que estaba escondido pero que es revelado a los niños? Si vamos a Mateo capítulo 11, a partir del versículo 25 leemos: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El conocimiento de que solo podemos ir al Padre por medio del Hijo estaba escondido. El conocimiento de Cristo como el medio, como el canal, recibiendo todas las cosas del Padre y dando a conocer al Padre, estaba escondido. Sin embargo, es revelado a los que son como niños. Esto es parte del misterio que es revelado. Y este desconocimiento del carácter de Cristo, siendo Rey, pero recibiendo todas las cosas del Padre, es algo que es inentendible para los príncipes de este mundo. Por eso lo crucificaron, porque los príncipes de este mundo buscan la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y de los ojos. Y al ver a Cristo, no lo pueden ver en su carácter humilde, como al divino Hijo de Dios, como quien revela al Padre. Les es imposible por la naturaleza carnal propia del espíritu de rebelión que mora en el hombre. Y esta es la revelación del misterio, la sabiduría oculta. Es Cristo y Cristo crucificado, es decir, Cristo y Cristo en nosotros. O dicho de otra manera, cuando hablamos de Cristo en nosotros,
hablamos de con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto, el recibir la vida de Cristo, su Espíritu, es la gloria de Dios que nos es dada, que recibimos y viene a ser la gloria de Dios nuestra. El texto dice que Dios predestinó en la fundación de todas las cosas que recibamos esta gloria y esta gloria sea para nosotros. Es increíble, ¿no? Y seguimos leyendo otro versículo respecto del misterio de Dios. A este lo encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, que dice: Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los servidores de Cristo son administradores de los misterios de Dios. Los servidores de Dios dan de gracia lo que de gracia han recibido. Así como Cristo toma para dar, así también nosotros. Nos convertimos en canales de ese misterio. Al hombre, en la revelación de ese misterio, le es dado el honor, el privilegio de ser administrador de los misterios de Dios y de compartirlo con los demás. Y si miramos el contexto de este versículo, es revelador de lo que Pablo termina concluyendo como siendo administrador de los misterios de Dios. El capítulo 3 presenta el fundamento y contexto de lo que acaba de afirmar Pablo. El versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Cristo, Hijo de Dios. Esto Jesús mismo se lo afirmó en su diálogo a Pedro. El versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El hombre es hecho templo de Dios para la habitación o morada del Espíritu de Dios. Este es justamente el misterio de Dios, Cristo, el Espíritu de Dios, en nosotros. El versículo 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de los sabios de este mundo desconoce la sabiduría de Dios. Para ellos le es un misterio. Por eso lo crucificaron. El versículo 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No hay ninguna necesidad de gloriarse en los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Cristo se dio por ti y por mí, y en el don de Cristo recibimos todo. Todo es nuestro. Todo nos es dado por Dios en Cristo. El versículo 23 dice: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así, de esa forma concordante, el versículo de Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos? ¿O qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí tenemos el circuito de beneficencia. El Padre es la fuente de todas las cosas, y Cristo el canal recibe todas las cosas y nos las da. Cuando Dios nos predestinó para hacer alabanza de su gloria, nos predestinó a recibir a Cristo, y al recibir a Cristo recibimos todas las cosas de Dios. ¿No es esto increíble? Dios nos dio a su Hijo amado para siempre. Dios nos da el Consolador para siempre. Así, el misterio de Dios es nuevamente presentado y presenta a los servidores de Cristo como administradores de este misterio. Administradores de las verdades que constituyen los misterios que fueron descritos en el contexto. Jesús, el Hijo de Dios, nos es dado por su Espíritu como las arras o las primicias de la herencia de Dios. Leamos otro versículo respecto del misterio de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la voluntad de Dios para la humanidad. Y este lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 3, a partir del versículo 1. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahí vemos que Pablo había sido hecho administrador de los misterios de Dios, administrador de la gracia de Dios. Y Pablo cuenta que el misterio le fue dado por revelación. A él le fue declarado el misterio. Y Pablo en esta carta hace referencia a un escrito donde él dice que leyendo ese escrito se puede entender cuál sea el conocimiento que él tenga o tenía respecto del misterio de Cristo. Y no estamos seguros si hace referencia a otra carta del cual no tenemos conocimiento, o quizás a la primera parte de esta carta misma, o alguna epístola que forme parte del canon bíblico. Sin embargo, sigue diciendo que este misterio no se dio a conocer así como ahora en los días de Pablo era revelado. Esta revelación, recibida por medio del Espíritu Santo, no se dio a conocer así como les fue dado a conocer a los apóstoles y profetas en ese tiempo. Y este misterio consiste en que los gentiles también son coherederos y miembros del mismo cuerpo, son hechos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es por medio de la predicación de las buenas nuevas del Evangelio que los gentiles también son hechos participantes del mismo cuerpo y de la promesa. No deja de ser interesante porque al final de la epístola, Pablo dice en Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Así Pablo clasifica al Evangelio como misterio, el misterio del Evangelio. Con lo cual vemos que es a través de la predicación de este misterio, que es el Evangelio, de que los gentiles son hechos participantes de la herencia y de las promesas. Es parte del Evangelio el derribar el muro de separación entre gentiles y judíos para que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Y Pablo cierra la epístola diciendo de que él anhela dar a conocer con denuedo, con gran pasión, este misterio. No es algo oculto o que deba permanecer callado o oculto, sino que debe ser dado a conocer porque son las buenas nuevas de Dios para todos. Y Pablo dice, por esta causa a Pablo le es declarado el misterio y es hecho administrador de la gracia de Dios. Pablo es hecho un canal de la gracia de Dios para con los gentiles. Y estas buenas nuevas del misterio de Dios consisten en que también los gentiles son llamados a aceptar a Cristo y dejar de ser gentiles para ser Israel espiritual, aquellos que siguen la voz de Cristo. Así son hechos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Coherederos. ¿Por qué? Porque somos hechos hijos en el amado. Es recibiendo a Cristo Jesús en nuestro corazón como podemos clamar Abba Padre
y recibir la condición de hijos en forma conjunta a Cristo, y así venimos a ser coherederos. Al recibir a Cristo, Cristo nos hace sus hermanos y podemos orar, Padre nuestro. ¿Coherederos de qué? De las arras de la herencia, que es el Espíritu Santo, de todas las cosas que son de Cristo. Miembros. ¿Miembros de qué? Miembros de Cristo. Porque así dice el versículo. En Colosenses 1:18 dice, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí vemos que Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo es la iglesia. En 1 de Timoteo 6:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia es el templo de Dios, donde el Espíritu de Dios mora. Y leemos en Romanos 12, a partir del 4 en adelante, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Así vemos que todos los que reciben a Cristo vienen a ser miembros de un cuerpo, miembros de Cristo. Al recibir a Cristo por su Espíritu, los dones y regalos también le son dados a su iglesia. Es parte de la herencia de todas las cosas. Y esto lo podemos encontrar aún más detallado y lo vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 12 a partir del versículo 4 en adelante, que dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos
por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y así, terminando de leer este versículo, vemos cómo podemos tener entrada en esta gracia y en esta gloria, al ser participantes del cuerpo de Cristo por medio de la recepción del Espíritu Santo. Pablo fue hecho ministro por la operación del poder de Dios, ministro para administrar la gracia de Dios para con los gentiles. Pablo consideró que fue un don de la gracia de Dios el haber sido constituido ministro. Y el versículo vuelve posteriormente a hacer énfasis en el rol de Pablo de anunciar, de dispensar el Evangelio, las buenas nuevas. ¿De qué? De las riquezas inescrutables de Cristo. Es decir, el Evangelio, las buenas nuevas y consiguientemente también el misterio trata sobre las riquezas inescrutables de Cristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos sus riquezas. Es increíble, ¿no? Estas riquezas son inescrutables en el sentido de que no se agotan en su entendimiento. Para nosotros son infinitas. Y no solamente anunciar y dispensar, sino aclarar la dispensación o la entrega del misterio anteriormente definido. Este misterio ha estado escondido desde la fundación del mundo, pero es revelada para que la multiforme sabiduría de Dios sea revelada por medio de la Iglesia al mundo y a las potestades celestiales. Esto es conforme al propósito eterno del Padre, el cual constituyó, hizo y realizó esto en Cristo Jesús. Y es en Él, en Cristo, en quien tenemos seguridad de nuestro llamamiento. Es interesante que Pablo inicia el capítulo diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por los gentiles. Pablo les dice: por esta causa del misterio del cual he sido hecho ministro, no desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros, porque estas tribulaciones son vuestra gloria. Así como las tribulaciones de Cristo son la gloria del creyente, así también las tribulaciones de Pablo en la dispensación del misterio para con los gentiles constituye la gloria de estos. Y Pablo dice que ese misterio le fue dado para aclarar, manifestar la dispensación del misterio de Dios, y que es en la revelación de este misterio que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer en los lugares celestiales. Y me gustaría leer nuevamente este versículo, pero ahora en la versión de la Reina Valera Gómez, que está traducido un poquito diferente y traducido de la misma manera en la cual está en inglés en la versión King James. Efesios 3, a partir del versículo 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo reconoce que el gigante honor que le es conferido de poder predicar y explicar las inescrutables riquezas de Cristo es muy grande. Él reconoce que es un grandísimo honor dar a conocer, a revelar el misterio de Dios que estaba oculto.
Y esta declaración, esta revelación y explicación del Evangelio consiste en aclarar, es decir, hacer claro, explicar, no solo la dispensación, es decir, la forma en la cual el ministerio pueda sernos dado o sernos realidad, sino también en explicar y aclarar cuál es la comunión del misterio. Este misterio incluye una comunión, y este misterio de la comunión estaba escondido desde el principio del mundo. Y este misterio de Dios, que es Cristo en nosotros, es necesario explicar de qué es una comunión. ¿Y de qué comunión estamos hablando? Esto lo encontramos explicado en los siguientes versículos de Juan capítulo 17, a partir del versículo 20. Dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Cristo en nosotros. El misterio del Evangelio es, en las palabras de Cristo en esta oración, el Padre en Cristo y Cristo en sus discípulos, en aquellos que le abran la puerta de su corazón. El anhelo, la esperanza de gloria es de que por medio de Cristo podamos todos ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno. El anhelo, la esperanza de gloria, el misterio a ser aclarado es de que por medio de Cristo podamos ser uno con el Padre y con el Hijo. Y esto es por medio de la gloria que el Padre le da al Hijo y el Hijo le da a la humanidad. El Padre en Cristo y Cristo en sus discípulos, para que podamos ser perfectos en unidad, y así entramos en la comunión del Padre y el Hijo. Esa es la voluntad del Padre, las glorias de las riquezas de su gracia. La voluntad del Padre es por medio de Cristo traernos a la comunión del Padre y el Hijo por medio del Espíritu. La voluntad del Padre es revelar a las inteligencias celestiales el amor del Padre, revelar el carácter del gobierno de Dios. Es revelar cómo el amor de Dios, aun por los seres caídos, es tan grande como para ser el sacrificio más grande que jamás haya existido y redimir a una raza creada que se declaró enemiga y crucificó a su Hijo amado. Y en ese acto de redención, traerlos a la comunión propia que existe entre el Padre y el Hijo. Y el anhelo del Hijo manifestando el anhelo del Padre, es de que conozcamos que el amor con que el Padre ama al Hijo es el amor con que Él te ama a ti y me ama a mí. Increíble, ¿no? Y así es en esta entrega irrestricta que Dios y su Hijo resuelven todos los problemas generados por la rebelión de Lucifer. Es en esa recepción del amor de Dios que Él nos hace y transforma a la imagen de su Hijo. De esa forma responde a todas las preguntas y acusaciones que la rebelión generó. Y se cumple el propósito original de Dios en la creación del hombre. El hombre por su caída revela la mente y el gobierno de Satanás a las potencias celestiales, pero el propósito de Dios, de que el carácter de Dios y los principios eternos de su gobierno sean manifestados por medio de la Iglesia, son aún gloriosamente revelados a través de Cristo. Esta revelación y triunfo sobre los poderes del mal es aún más gloriosa, porque será hecha en una humanidad caída. La Iglesia de Cristo, los 144.000,
darán a conocer completamente el misterio de Dios, la revelación de Cristo, y entonces el fin vendrá, cuando los reinos de este mundo vendrán a ser de Dios y su Cristo, al sonar la trompeta. Ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Ese es el eterno peso de gloria, la posibilidad de reflejar el carácter de Dios a la manera de su Hijo. ¿A qué se comparan los pocos años en esta tierra a una eternidad o con una eternidad en comunión con el Padre y el Hijo? Porque el versículo de Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 3, nos dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es la revelación del misterio escondido desde las edades eternas. Esta es la voluntad de Dios el Padre. Este es el anhelo y la entrega de Cristo por cada uno de nosotros, de que entremos en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo. El Hijo nos hace un lugarcito entre ambos dos y nos invita a dicha comunión de hijos de Dios, un honor, una intimidad, un conocimiento, una relación que ni los ángeles pueden llegar a conocer plenamente. Esa es la comunión del misterio al cual somos llamados. Así somos invitados a ser participantes de la naturaleza divina. Y estas cosas se nos revelan para nuestra alegría, para que nuestro gozo sea completo, para que tengamos gozo y alegría. Porque, ¿qué mayor alegría hay que poder ver el rostro de Dios y conocerlo como Padre? Esa es la herencia, esa es la promesa, ese es el anhelo de Dios, ese es nuestro destino y llamado, desde antes de que todas las cosas fueran creadas. Siempre estuvimos en el preconocimiento y los planes de Dios, cada uno de nosotros con nuestra única identidad propia. Conocer a Dios como nuestro Padre y conocernos como sus hijos. El Padre se goza y se alegra y canta y aún cantará en nuestra presencia por cada uno de nosotros. ¿Qué mayor alegría hay que esa? ¿Qué mayor gozo que el conocerse hijos de Dios? Todo esto nos es prometido, nos es regalado, nos es dado únicamente por medio de Cristo. Esta es la herencia de Cristo para los santos. Que Dios nos cambie el corazón y nos ayude a dejarle hacernos sus hijos a la imagen de su Hijo amado, y que la comunión del misterio sea una realidad en cada una de nuestras vidas por su gracia. Hasta el próximo tema.